pues vamos a empezar, ¿no? Que otra vez os pido perdón por, de verdad, que he preparado un poco más técnico, que a lo mejor tenía que hacerlo más llano, pero bueno, voy a intentar. Bueno, como bien sabéis, la realidad española ha sido profundamente transformada por el fenómeno migratorio experimentado a partir del año 2000, momento en el cual España se convierte en uno de los principales países, destinos migratorios en Europa, y con ello se sientan bases con el paso de los años de lo que hoy conocemos como el fenómeno de las parejas mixtas. Hay algunos datos. Durante el año 2019, los matrimonios mixtos representaron casi 18% de los matrimonios celebrados en España y con un crecimiento de casi 12% y respecto al mismo periodo del año anterior. Y entre los españoles han tenido una pérdida de media de casi 4%. En general, con el paso de los últimos años, estadísticamente las familias mixtas parece que han acumulado un crecimiento, mientras que los matrimonios entre españoles han sido decreciendo. Y a su vez, después del colapso de la Unión Soviética, los flujos migratorios desde Rusia y otros estados postsoviéticos hacia Occidente habían aumentado notablemente y la mayor afluencia de compatriotas rusos a España se observó en la misma década de 2000 y la gran parte de ello ha sido la migración femenina y que eso también tiene su explicación. El siglo XX se puede decir que ha sido un siglo devastador para la población masculina rusa. Según el censo del 1959, había 641 hombres por cada 1000 mujeres, en comparación con los resultados del censo de 1897, había 992 hombres por cada 1000 mujeres en Rusia. Y en el siglo XX, el país no logró alcanzar el mismo nivel, y empezando con la Primera Guerra Mundial, como sabéis, luego con la revolución bolchevique, la guerra civil, hambruna, las represiones de Stalin, la Segunda Guerra Mundial, todo eso afectó. Y respecto al derecho de familia, pues cada país tiene sus particularidades y la complejidad de la regulación legal de la familia mixta radica en eso, que en el hecho de que están conectados, el derecho de familia mixta que está conectado a la vez con dos, a la vez con varias legislaciones de distintos países y en consecuencia con, vamos, que pues se puede ser una ley española, la ley rusa, puede ser la ley del tercer estado, el reglamento comunitario, convenio bilateral entre Rusia y España, pues, y otros convenios internacionales. Pues, aunque el sentido de la palabra te quiero es igual que en español y en ruso, os parecerá a lo mejor una tontería, pero en algunos idiomas te quiero puede ser que te veo. También es bonito, ¿no? Que en lugar de decir te quiero, te veo, pero ¿cómo se van a entender si uno quiere y otro ve? Y igual en este caso, aunque haya diferencia en el sentido de la palabra, puede que alguna diferencia cultural, histórica, jurídica puede llevar a malentendidos. Uno debe darse cuenta que las disputas familiares son todavía más delicadas en las familias mixtas y por mi parte existe un intento discreto en describir algunas problemáticas, también revelar algunas incógnitas legales de la pareja mixta entre los ciudadanos españoles y rusos. Bueno, empezando con consideraciones generales, ¿qué es derecho de familia internacional? Porque familia internacional no es solamente es una pareja de un ciudadano español y una ciudadana rusa, ¿no? Familia internacional puede ser de dos extranjeros que viven en España, eso ya ahí ya entra al juego el derecho internacional. O algunas de las partes o los dos residen en el extranjero, los hijos son nacionales extranjeros o residen en el extranjero, cuando se pretende modificar o ejecutar una sentencia extranjera,
el fallecido es nacional en el extranjero y residía en España y tenía bienes aquí y en el extranjero. Todos estos elementos, que por supuesto no son un número cerrado, hacen que se plantean cuestiones de tres tipos. En primer lugar, es saber si los tribunales españoles son competentes para conocer de una demanda donde hay un elemento extranjero. No todas las demandas se pueden interponer ante los tribunales españoles. En segundo lugar, muy importante saber si es de aplicación la ley española o otra ley distinta. La ley que se aplica al fondo del asunto es decisiva y condiciona el resultado. Imaginemos, por ejemplo, a una herencia que le vamos a aplicar la ley elegida por el fallecido, que le permite testar 100% de sus bienes sin imponer ninguna limitación. Hablando de Rusia, la ley rusa permite, con unas restricciones de herederos forzosos de índole social, que en mayoría de los casos ni siquiera se dan. En ese supuesto, el resultado sería totalmente distinto si aplicamos la ley española, en la cual, como sabéis, el testador puede dejar libremente sola la tercera parte de la masa hereditaria cuando concurren hijos en la herencia. Los ordenamientos jurídicos, como han visto, son totalmente diferentes. Y, en tercer lugar, saber si una sentencia española se va a producir efectos en el extranjero o a la inversa, si la sentencia extranjera puede surtir efectos en España. Si existe algún instrumento internacional que lo permita, por ejemplo, si un alimentista, aquel que está obligado a prestar alimentos, está residiendo en España, habrá que ejecutar aquí la sentencia rusa en caso de que no pague los alimentos o viceversa. Para que os quede claro, un poco más claro, os voy a poner un ejemplo de los ciudadanos españoles que residen en Rusia y que quieren divorciarse en España. Lo primero, hay que saber si los tribunales españoles van a tener competencia para ese divorcio, para regular las medidas de los hijos y los alimentos. Una vez señalado el tribunal competente, hay que preguntarse si se aplica la ley española o la ley rusa, por ser el lugar de residencia habitual tanto al divorcio como a los menores como a los alimentos. Una vez dictada la sentencia, queda por conocer si esa sentencia sería reconocida en Rusia, lugar donde residen todos los miembros de la familia y están todos sus bienes. Y ahora me pregunto, ¿cambiaría el resultado si uno de los miembros de la pareja es español y otro es nacional ruso? ¿Qué pasa en los casos de doble nacionalidad? Hay muchos casos, hay muchos supuestos que sabéis que la mujer rusa aquí también obtiene la nacionalidad española y de hecho la tiene. ¿Y qué pasaría en estos casos? Pues os aseguro y os adelanto que la cambiaría muchísimo el resultado según el caso. Estas mismas cuestiones se plantean, por ejemplo, cuando un nacional ruso fallece en Granada con bienes en España y en Rusia. ¿Podemos plantear la sucesión en España? Si aplica la ley española o rusa, ¿podemos, en caso de ser competentes las autoridades españolas, repartir bienes ubicados en Rusia? ¿Ese reparto va a tener eficacia en Rusia? Para encontrar la solución a cada una de estas cuestiones hay que utilizar las normas del derecho de familia civil, ya como dije antes, de regulación internacional y europea, convenios bilaterales, etcétera, vamos. Y habrá muchos casos donde se aplicará la ley del tercer estado que nada que tendrá que ver ni con la ley española ni con la ley rusa. También hay que tener en cuenta que en los últimos años la legislación de la Unión Europea ha experimentado unos cambios significativos. La Unión Europea intenta dar respuestas a la problemática de la familia mixta. Las últimas reformas afectan las sucesiones internacionales y el régimen económico matrimonial. Total, es un mundo interesante, a la vez que complejo, que jurídicamente hablando es muy apasionante, del derecho de familia internacional. Bueno, y ahora me gustaría preguntaros qué opináis, qué cuestiones más comunes suelen darse en conflictos de las familias mixtas, los hijos, los temas económicos, ¿qué opináis en esto?
nadie, ¿no? Yo creo que los hijos, ¿no? Los hijos, ¿no? De los temas más calientes. Sí. Bueno, como para un poco romper el hielo, que dice, pues, cuando un matrimonio se separa, preguntan a la hija de unos 14 años con quién quiere quedarse, con papá o con mamá, y la hija pregunta, ¿y quién se queda con el coche? Entonces, las familias mixtas les afecta lo mismo que a la familia convencional, ahí no existe ninguna diferencia, de verdad que para algunos es más importante el tema económico, para otros el tema de los niños. Y eso que no voy a repetir más, que es un tema muy extenso y ya, como he dicho antes, que no, a lo mejor no me va a dar tiempo hoy para hablar de todo, pero voy a intentarlo. Bueno, voy a empezar por celebración del matrimonio. ¿Dónde empieza el derecho de familia? Pues uno de los puntos de partida es celebración del matrimonio. Y como sabéis, los que han casado en España hay que pasar por un procedimiento de autorización de matrimonio previo a la celebración. ¿Con qué objetivo? Pues desde el punto de vista de la vida cotidiana es para evitar matrimonios fraudulentos. La noticia es que los registros civiles impiden cada año multitud de matrimonios, según ellos fraudulentos, entre ciudadanos españoles y extranjeros, originarios principalmente de países extracomunitarios como Rusia y otros países postsoviéticos. La semana pasada recibí una contestación a uno de mis recursos de apelación contra una denegación de autorización de celebración del matrimonio, y os voy a leer la argumentación de denegación para que sepáis por dónde van los tiros. La interesada, se hablan de la audiencia reservada. La interesada no contesta la mayor parte de las preguntas, manifestando que no entiende, contestando algo por lo que no se le ha preguntado. Él solo habla español, ella ni lo habla ni apenas lo entiende, de lo que se desprende claramente la ausencia de comunicación verbal entre ambos, siendo probable que no deseen en realidad ligarse con el vínculo matrimonial, sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas de que el matrimonio resultan para el extranjero, no persiguiendo los fines propios de esta institución. Es cierto que existen los criterios de la Dirección General de los Registros del Notariado, que para que el juez encargado del registro civil pueda denegar la celebración de matrimonio por detectar una falta de comunicación entre la pareja, como por ejemplo falta de conocimiento de un idioma común como español. Ella conlleva la falta del consentimiento válido para celebrar el matrimonio. Bueno, si realmente existe este consentimiento válido, entonces una denegación de estas realmente puede arruinar la vida a esa pareja. Recordando que estamos hablando de un derecho fundamental, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que garantiza el derecho a contraer matrimonio, pero derecho a fundar una familia siempre teniendo en cuenta las leyes nacionales que regulen su ejercicio. Es por ello que no se puede evitar este procedimiento de autorización de la celebración de matrimonio, simplemente hay que prepararlo bien y prever las cuestiones a las que se van a someter los solicitantes. En este caso de ejemplo, tuve suerte en poder alegar la convivencia de ellos, de Juan y Nadezhda, que son una pareja de cierta edad, ya son muy mayores y conviven juntos ya por más de 10 años. Y entonces, como en todos casos hay que aportar la prueba, mucha prueba. Y pues en este caso pues conseguí que han retrotraído las actuaciones hasta el momento de la audiencia reservada. Entonces mañana, por cierto, tenemos una entrevista ya y me han permitido llevar un traductor a Nadezhda, ¿vale? Y llevar un traductor a una audiencia reservada no es algo inusual, que no es lo que pasa normalmente. ¿Qué pasa con los matrimonios celebrados fuera de España? Pues los matrimonios celebrados fuera de España también se les puede denegar su inscripción al registro civil central español. El fondo es el mismo.
el vicio del consentimiento para contraer matrimonio y con ello evitar los matrimonios fraudulentos. Pero siempre existe la posibilidad de recurrir dicha denegación de la inscripción. En todo caso, hay que tener en cuenta que si denegara la autorización o la inscripción del matrimonio al existir sospechas de simulación en el matrimonio, siempre es posible instar posteriormente la inscripción del matrimonio si surgen nuevos datos relevantes. Pues en el ámbito del registro civil no rige la cosa juzgada, digamos, es decir, que nunca se cierran las puertas para lograr la inscripción siempre que se reúnan los requisitos que se exijan. Pues si me vais a permitir, voy ahora a pasar al régimen económico matrimonial de familia mixta entre ciudadanos españoles y rusos. Bueno, los problemas que se pueden producir en este ámbito están normalmente vinculados al divorcio o a la herencia, pero no es necesariamente, pero normalmente al divorcio y a la herencia. Pues imaginemos a Ricardo y a Oksana, que recientemente han contraído matrimonio en Granada y inmediatamente han ido a residir a Austria. En este caso se plantea la primera cuestión: si los tribunales españoles tienen competencia para conocer del régimen económico matrimonial de esa pareja. La segunda cuestión que se plantea es la ley aplicable. Conforme a qué ley se va a regular el régimen económico matrimonial de pareja. Si ellos en su momento no habían elegido una ley aplicable a su régimen económico matrimonial, en España, según el derecho común, es de aplicación de régimen de gananciales, mientras que en Austria es de separación de bienes. Si vuelven a residir en España y uno de los dos fallece o uno de ellos insta un divorcio ante los tribunales españoles, pues es necesario saber qué régimen, se rige el régimen económico matrimonial. Pues, en el caso expuesto podríamos pensar que su régimen económico es de gananciales porque se habían casado en Granada. Pero sin embargo, al tener las partes distinta nacionalidad, la ley aplicable a su régimen económico es de la primera residencia común posterior a la celebración del matrimonio, que fue Austria, y por la que se aplicaría el derecho austriaco al régimen económico matrimonial, cuyo régimen es de separación de bienes en caso. Ahora, ojo, eso no significa que se vaya a aplicar el mismo derecho austriaco al derecho hereditario ni a la disolución del matrimonio. Puede ser el ruso, puede ser español, según el caso. Bueno, la resolución del último supuesto va acorde a la última reforma, al reglamento de la Unión Europea que se ocupa de ese tema, sobre la competencia judicial internacional y ley aplicable en materia de regímenes matrimoniales. Y este reglamento europeo se aplica a los matrimonios celebrados y a las capitulaciones matrimoniales desde el 29 de enero de 2019. Entonces, todos los matrimonios que ya recién casados desde el 29 de enero de 2019 les son aplicable este reglamento, ¿vale? Y a los matrimonios que se habían casado antes de esta fecha, pues se les aplica el derecho internacional privado español. Y hay diferencia, ahora voy a intentar explicarlo. Pues el Código Civil español sobre esto dice que la ley aplicable al régimen económico matrimonial será la ley del Estado de primera residencia habitual común. Un segundo. Sí. También dice, la primera residencia, en primer lugar va a ser la primera residencia habitual común de los cónyuges tras la celebración del matrimonio, en su defecto de nacionalidad común de los cónyuges en el momento de celebración, y en tercer lugar, con que ambos cónyuges tengan
una relación más, una conexión más estrecha en el momento de la celebración del matrimonio. Un caso real de una pareja compuesta por un piloto español, Javier, y una azafata rusa, Ekaterina, que se casaron en Rusia, pero por motivos de trabajo instalaron su primera residencia habitual común tras la celebración del matrimonio en China. Acabaron trasladándose a España, donde finalmente decidieron divorciarse. ¿Qué le será aplicable al régimen económico matrimonial? Y me parece ya os vais a decir que es, en este caso, por la regla general, será la ley china. Y aunque los tribunales españoles serán competentes, me he equivocado. A ver, un segundo, me he equivocado. Os he leído antes, no es el del Código Civil. Os he leído, porque cuando estaba leyendo, lo siento, porque estaba leyendo, digo, no me lo creía. Lo que antes os he contado sobre cómo se rige el régimen económico matrimonial era del reglamento europeo, ¿vale? Antes aplicable a los matrimonios después del 29 de enero de 2019, claro. Y con el caso aplicando este reglamento, se aplicaría pues la ley china para ver el régimen económico de matrimonio, ¿vale? Mientras también no se consigue demostrar, por ejemplo, la conexión más estrecha en el momento de celebración del matrimonio, que puede ser España o Rusia, que como se dice, según del lado quien caiga la moneda. Que quiero decir, si el reglamento dice una cosa, eso no significa que no se puede recurrirlo e intentar que sea otra ley más oportuna para una parte o para otra parte, porque imagino yo no sé la ley china cómo resuelve el régimen económico matrimonial, pero más bien para una rusa y un español me parece más cercano es el derecho suyo. Entonces habría que ver si se podría conseguir demostrar la conexión más estrecha en el momento de la celebración con algunos de los países. Bueno, ¿y qué ocurre con los matrimonios? Ahora sí, ¿qué ocurre con los matrimonios y capitulaciones celebrados antes del 29 de enero? Como les dije, pues se aplica el Código Civil y aquí hay una pequeña diferencia, pero con el ejemplo os vais a ver que es distinto. Esa diferencia hace una aplicación distinta. Entonces, los efectos del matrimonio se regirán por la ley personal común de los cónyuges. Ojo, el otro ha empezado por la residencia habitual después de celebración del matrimonio y aquí empieza por la ley personal común de los cónyuges. En su defecto, por la ley de residencia habitual común inmediatamente posterior a la celebración y a falta de dicha residencia por la del lugar de celebración del matrimonio, ¿vale? Y todo ello sin que el matrimonio haya elegido la ley aplicable por la ley personal o de residencia habitual de cualquiera de ellos. A simple vista como que no hay mucha diferencia, ¿no? Pero ahora vamos a analizar un ejemplo de uno de los cónyuges que tiene doble nacionalidad y vais a ver la diferencia. Entonces, el ejemplo es: imaginemos a Irina, nacional rusa de origen, que adquiere la nacionalidad española por residencia en el año 2006. Posteriormente, en el año 2016, Irina vuelve a Rusia y más tarde, en el año 2017, se casa con Jorge y fijan su primera residencia tras el matrimonio en Moscú. Posteriormente, la familia decide trasladar su residencia a España y los cónyuges no otorgan las capitulaciones matrimoniales, y en este caso vamos a ver qué ley será aplicable al régimen económico matrimonial. Para ver esto, primero tenemos que ver que tenemos que determinar si los cónyuges tienen la misma nacionalidad o son binacionales. Como dije antes, que la mujer rusa ha adquirido la nacionalidad española aquí. Entonces,
A los efectos, entonces, respecto de las situaciones de doble nacionalidad, nuestro Código Civil de España se prevé la siguiente, se establece, será preferida la nacionalidad coincidente con la última residencia habitual y, en su defecto, la última adquirida. En el caso de Rusia no existe el convenio de doble nacionalidad, pero eso no significa que no exista en estas situaciones la doble nacionalidad de hecho. Entonces es preciso verificar cuáles de las nacionalidades del contrayente hispano-rusa está activada en el momento de contraer el matrimonio. Hay que acordar que en el derecho 2 más 2 casi nunca es 4, puede ser 5, puede ser 3, siempre se lo digo. Hay que ver cada caso concreto en circunstancias concretas, pero en mi opinión, en este caso, con estos datos, creo que si se casan en España y la contrayente hispano-rusa no ha perdido la nacionalidad española en este momento, el matrimonio se inscribirá entre los dos españoles. Entonces entrará la primera regla del Código Civil de nacionalidad común. Entonces la ley aplicable al régimen económico matrimonial será española por ser la ley de la nacionalidad común. Si se celebra en Rusia, la contrayente para las autoridades rusas es rusa de origen. Entonces, a los efectos de celebración del matrimonio, ella será también rusa y en defecto de acuerdo se regirá por la regla de primera residencia habitual después de la celebración del matrimonio y la ley aplicable será rusa. Bueno, no sé si he conseguido hacerles ver la diferencia entre la regulación del régimen económico matrimonial antes del 29 de enero de 2019 y después, ¿no? Bueno, comprendo también que estos temas son bastante complicados para la gente que no son de derecho, son bastante liosas, peleagudas y difíciles, pero bueno, yo voy a hacer lo que pueda hacer hoy. A lo mejor el día siguiente va a ser distinto y más interesante por mi parte. Bueno, de todos modos, os podéis plantear ahora una pregunta, si existe o existe alguna diferencia entre los regímenes económico-matrimoniales de derecho español y ruso. Pues os quiero tranquilizar que en este aspecto el Código de Familia de Rusia reparte el patrimonio conjunto. El régimen económico matrimonial ruso por defecto es de gananciales. Bajo el nombre de comunidad de bienes adquiridos constante el matrimonio, nos muestra la ganancialidad rusa bastante semejante a la ganancialidad española, que me he perdido. Un segundo. Tengo aquí mi chuleta. Bueno, entonces hay pequeñas diferencias, ¿vale? Os voy ahora a pronunciar. Pues la ganancialidad rusa incluye los mismos ingresos obtenidos por actividad laboral, empresarial, de los resultados de la actividad intelectual, aunque el derecho de autor sea privativo, las pensiones de jubilación, constante la vigencia de la sociedad de gananciales, etcétera, etcétera. A diferencia del régimen español, el sistema ruso tiene una particularidad. ¿Cuál es? A ver, los bienes en Rusia, los bienes gananciales también pueden componer las indemnizaciones por lesiones y daños producidos por los accidentes o cualquier otra lesión física o psíquica a la persona de uno de los cónyuges. En derecho español, la regla general de dichas indemnizaciones tiene carácter privativo y pueden reembolsarse al cónyuge que percibe la indemnización o daños, aunque el dinero haya sido integrado durante años junto al dinero ganancial. Sobre lo que son los bienes privativos, no hay mucha diferencia, es igual, que son aquellos que adquiridos por cada cónyuge antes del matrimonio, los recibidos por herencia o a título gratuito, por ejemplo, los que se reciben por donación,
todos son los bienes privativos de cada cónyuge, así como los objetos de uso personal de cada cónyuge y con una excepción de las joyas de gran valor y artículos de lujo. Bueno, y por último, también otra semejanza, encontramos la posibilidad de los cónyuges en Rusia pactar su régimen económico matrimonial mediante capitulaciones. Puede ser antes, puede ser constante el matrimonio, tampoco hay diferencia. Y dichas capitulaciones no pueden restringir la capacidad de los cónyuges ni su derecho a pedir protección judicial, como tampoco pueden regular relaciones personales no patrimoniales. Entonces, en las capitulaciones matrimoniales no te puedes regular relaciones personales, ¿vale? Quedando prohibidos los pactos que supongan una situación extremadamente desfavorable para uno de los cónyuges o aquellos que sean contrarios a los principios fundamentales del derecho de familia. Pues ya como vamos a pasar de este apartado, vamos a pasar a disolución matrimonial. En materia de nulidad, separación y divorcio, cuando existe un elemento extranjero, antes de interponer la demanda ante los tribunales españoles, hay que comprobar si son competentes para conocer esta demanda. Supongamos que José y Irina vivían en Madrid. José encuentra un trabajo interesante y bien remunerado en Berlín y 2 meses después de comenzar a trabajar ahí, decide interponer la demanda de divorcio en Madrid. ¿Va a ser posible? ¿Y qué pasa si Irina también se ha ido para Rusia? Pues en los procedimientos de disolución de vínculo matrimonial, la competencia de los tribunales españoles se determinará conforme también otro reglamento europeo, ¿vale? Y conforme a ello serán competentes los juzgados españoles cuando se encuentre en España la residencia habitual de la familia, se encuentre en España la residencia habitual de los cónyuges. Pues es el caso más típico de la mayoría de las familias que residen en España, ¿no? Otro caso, que si se encuentra en España, el último lugar de residencia habitual de los cónyuges, siempre y cuando uno de ellos reside ahí. Entonces, por ejemplo, si Irina se queda en Madrid y no se va para Rusia, realmente se podría interponer la demanda de divorcio ante los tribunales españoles. Otro caso, si encuentra en España la residencia habitual del demandado, pero es un foro general para todos los países. Entonces, si también José puede presentar una demanda porque Irina tiene su lugar de residencia en España, entonces estando en Alemania podrá presentar esta demanda, ¿vale? En caso de demanda conjunta, pues cuando se encuentra en España la residencia habitual de uno de los cónyuges también, ¿vale? También, si los dos se han ido ya, cada uno por su parte, ¿no? Uno a Berlín, otro a Moscú, pues se puede interponer la demanda de divorcio siempre y cuando que la última residencia habitual ha sido en España y luego si se ha residido, por ejemplo, que el demandante ha residido aquí durante al menos 1 año, ¿vale? Si es nacional extranjero, y 6 meses si es nacional español, inmediatamente antes de la presentación de la demanda. Si no se da ninguno de estos criterios de competencia judicial internacional, los tribunales españoles no serán competentes para conocer de un supuesto de divorcio. Si José y Irina ya hubieran establecido sus residencias habituales en Berlín y en Moscú, y ya ha pasado, por ejemplo, más de 1 año, habría que ver si las normas de conflicto alemán y ruso permiten demandar en los países de sus residencias actuales o tienen que trasladarse para formular la demanda ante los juzgados del domicilio del demandado.
por ser el foro general, como dije antes, ya que normalmente la competencia del juez en la mayoría de los países toma como principal referencia el domicilio del demandado. Los tribunales de Rusia, los tribunales de Rusia son competentes para conocer el divorcio con un sujeto extranjero. Ojo, aquí no pide otros más datos como en España. Si el demandante tiene su lugar de residencia en Rusia y no le pide que estuviera aquí 1 año o 6 meses o más, solamente residente en Rusia, o al menos uno de los cónyuges es ciudadano ruso. Ya siendo ciudadano ruso, si te trasladas a Rusia, te puedes divorciarte en Rusia. Así de claro. Irina, en el caso de seguir viviendo en Madrid, tendrá derecho a instar la demanda de divorcio ante los tribunales españoles por ser lugar de última residencia familiar y por seguir ahí. Y si se traslada a Rusia, los tribunales rusos son competentes también para disolver el matrimonio por el divorcio de una ciudadana rusa. Y José, ya trasladado a Berlín, puede presentar su demanda de divorcio ante los tribunales españoles si su residencia habitual ha tenido en España como mínimo 6 meses antes de la presentación de la demanda. Ahora va a ser más interesante. La ley aplicable. Aquí hay novedades. La ley que se aplica a su divorcio no es necesariamente la ley del país donde solicita el divorcio. Otra vez repito, la ley que se aplica a su divorcio no es necesariamente la ley del país donde solicita el divorcio. La presencia de elemento extranjero obliga a examinar las normas que determinan la ley aplicable al fondo del asunto para determinar si trata de la ley española u otra distinta y para ello se acude a las normas de conflicto. Aquí también existe una reglamentación comunitaria. El reglamento comunitario sustituye en todos los casos el artículo 107 del Código Civil, salvo nulidad matrimonial, e incorpora una novedad: la posibilidad de que las partes elijan la ley aplicable a su divorcio. Los cónyuges pueden llegar a un acuerdo formal eligiendo la legislación nacional que se aplicará a su divorcio o separación judicial, siempre que se trata de la legislación del país en que los cónyuges tengan su residencia habitual en el momento de celebración del convenio regulador, o del país de los que los cónyuges tenían su último lugar de residencia, siempre uno de ellos aún reside ahí, y del país del origen, cualquiera de los cónyuges en el momento de celebración del convenio regulador. Y por último, del país en el que se interponga la demanda. Imaginaos, una pareja de español o ruso está en Inglaterra, pues pueden elegir la ley inglesa para divorciarse perfectamente. Otro dato: es posible realizar y cambiar un convenio entre los cónyuges en cualquier momento hasta que se interponga la demanda ante el órgano jurisdiccional. Y otra cosa muy importante, que la ley aplicable no exige, la elección de la ley aplicable no exige que el divorcio sea necesariamente de mutuo acuerdo. Puede ser un procedimiento contencioso, que cuando los cónyuges no están de acuerdo con las medidas de cada uno que quiere, efectos del divorcio que cada uno con que quiere quedarse, ¿no? Pero pueden llegar a un acuerdo y decir, mira, que vamos a aplicar a nuestro divorcio, ¿no?, la ley rusa, la ley española o del país donde están residiendo en este momento. ¿Vale? Bueno, entonces, si no eligen la ley aplicable, pues se regirá por el derecho interno de España, según la ley orgánica del Poder Judicial, y es muy
vamos, que son, bueno, lo voy a decir, pero tampoco tiene mucha importancia, pero sí que van a, si no, si los cónyuges no eligen la ley para su divorcio, entonces se aplicará la ley igual que la ley de los cónyuges donde tienen su residencia habitual, ¿vale? En el momento de interposición, la demanda es muy importante, en el momento cuando están divorciándose, ¿vale? No anteriores. Y también la ley de su último lugar de residencia, siempre que el periodo de residencia no haya finalizado más de un año antes de interponer la demanda y que uno de ellos resida ahí. La ley rusa, si los cónyuges han tenido la residencia habitual en Rusia y no haya pasado más de un año antes de formular la demanda. A ver, ¿por qué lo he dicho esto? Vale, porque en este caso, cuando los cónyuges tienen su último lugar de residencia, se puede aplicarse la ley rusa, ¿vale? Aunque no la eligen, si los cónyuges han tenido la residencia habitual en Rusia anterior y no haya pasado más de un año antes de formular la demanda, ¿vale? Y la ley de la nacionalidad de ambos cónyuges en el momento de interposición de la demanda, en el tercer caso, en el cuarto caso, entonces, en que la ley donde se interpone la demanda. En el caso de ejemplo de José, que se traslada a Berlín y Irina se queda en Madrid, se aplicaría la ley española ante los tribunales españoles. Y no porque uno de los cónyuges es español, es porque la demanda se interpone cuando la mujer sigue residiendo en el último lugar de residencia habitual de los cónyuges y no ha pasado más de un año desde que el marido se trasladó su residencia a Berlín. Otra pregunta también que os podrías hacer, otra vez, de todos modos, en la regulación en materia de disolución del matrimonio por divorcio, si existe mucha diferencia entre España y Rusia. Pues en España el divorcio ya no es causal. Al juez no le interesan los motivos de, por ejemplo, quién le ha puesto los cuernos a quién. No existe penalización por ello. El divorcio puede iniciarse después de 3 meses de vigencia del matrimonio. Pero en la ley rusa sí existe una restricción especialmente del derecho del marido a presentar una demanda de divorcio. El esposo no tiene derecho a iniciar un proceso de divorcio sin el consentimiento de su esposa durante su embarazo y dentro de un año después del nacimiento del niño. Pues hay que contar si se aplica la ley la ley rusa al divorcio, pues habría que tener en cuenta este supuesto. Pues voy a seguir hablando ahora de la responsabilidad parental. Bueno, el tribunal con facultades para pronunciarse sobre divorcios también puede decidir sobre cuestiones relacionadas con las responsabilidades parentales, como el derecho de custodia y derecho de visitas, ¿vale? Y por la regla general, el tribunal tendrá las facultades para pronunciarse sobre esto siempre y cuando el niño vive en este país. Como he dicho, en materia de responsabilidad parental con elemento extranjero normalmente se dará en el procedimiento de divorcio, pero habrán casos donde se verán en un proceso aparte de responsabilidad parental propiamente dicho. Y según dónde se encuentra el menor, habrá 3 vías para establecer la competencia judicial internacional. En España va a ser la regulación comunitaria para que los tribunales españoles sean los competentes para conocer el caso de custodia y el régimen de visitas. Los niños deben residir en España o ser España el estado de estrecho vínculo con el menor, o ser el estado en que esté presente el menor, o ser el estado con mejor situación para conocer del asunto. En el caso
de que los hijos tengan la residencia habitual en Rusia, por la norma general se rechazará la competencia de los tribunales españoles para conocer de medidas referentes a los menores. En este caso, la competencia judicial se determinará según un convenio de la Haya de 1996, donde España y Rusia son estados partes del convenio. Y os voy a contar ahora de un hecho real, un caso real. Pues Natasha, bueno, yo cuando hablo de los nombres os quiero decir que no son nombres de verdad, que los claro que he cambiado y algunas circunstancias también para que nadie se piense en alguien, ¿vale? Pero lo digo Natasha o José para que sepáis de qué nacionalidad es el cónyuge, para no repetir nacional español o nacional rusa. Pues Natasha en plena crisis matrimonial se ha ido a Rusia con los hijos menores de edad. Formuló ante los tribunales rusos una demanda de divorcio y solicitó la custodia de los hijos menores para ella. Y es el momento cuando ella me llamó, y por cierto, muy orgullosa de haberlo hecho tan ricamente para ella, me llamó para consultarme. Natasha se quedó helada, pero helada, cuando le dije que eso no le serviría de nada y solo había gastado una cantidad de dinero para nada. En mi opinión, los tribunales rusos llegarían a divorciarles por ser ella nacional rusa y eran competentes. Pero no entrarían en el tema de la custodia, ya que la residencia habitual de los hijos estaba en España. Efectivamente, pasó así, como les dije, y luego para que su divorcio en Rusia surtiera los efectos en España, habría que pasar por un procedimiento de reconocimiento de la sentencia para poder inscribir este divorcio en España. Más gastos todavía para ella. Además, teniendo en cuenta que su marido, Nicolás, tiene derecho a instar la demanda de divorcio en España. Y claro que lo hizo. Y todos los pasos de Natasha han sido realmente en vano. Además de todo esto, le dije que le peligraba su custodia en España, porque le podían denunciar por la sustracción internacional de los menores. De verdad que ella lo pasó fatal al escuchar todo esto, pero todo pasó exactamente así. Ahora no tiene la custodia de sus hijos, tiene el régimen de visitas, y eso pasa por no consultar previamente los pasos. Y me da pena, esta chica lo pasó fatal. No le llevé el procedimiento del divorcio, pero contó ella, luego me contó todo lo que pasó y con este paso equivocado perdió su caso, porque si lo hubiera hecho bien desde el principio, podría ser de otra manera y contando con sus circunstancias que me había comentado, que podría por lo menos una custodia compartida, podría ser que sin ningún problema. Este paso que hizo entonces le afectó. Y ahora, cuando el menor no reside ni en un Estado miembro de la Unión Europea, que puede pasar que el niño de la familia mixta de nacional español o rusa, pues reside en Estados Unidos. Puede ser, ¿no? Entonces aquí la regulación no sería ni comunitaria ni por el convenio de la Haya, porque Estados Unidos no está en este convenio. Y sería, para resolver este caso, pues para resolver la custodia y el régimen de visitas, sería el derecho interno de Estados Unidos. Y la competencia también, claro. Bueno, también me gustaría detenerme ahora un poco en el concepto de la guardia y custodia y el régimen de visitas y las medidas que lo rodean según el derecho interno, es decir, español, porque aquí hay un poco de lío en las cabezas después de salir la jurisprudencia sobre la custodia compartida. Aquí aparecen muchísimas disputas y malentendidos en las crisis matrimoniales. La guardia y custodia la debe tener aquel progenitor que convive de forma estable con los hijos, quien es responsable de su cuidado cotidiano y mientras que el otro progenitor goza del derecho a visitarlos y comunicarse con ellos. En España,
existe la posibilidad de acordar la custodia compartida. Y según la doctrina jurisprudencial, el sistema de custodia compartida debe considerarse normal y no excepcional. Y solo en el supuesto de que se den determinadas circunstancias conveniente rechazar la custodia compartida, como por ejemplo las circunstancias son cuando el sistema de guardia y custodia compartida es judicial para el desarrollo emocional de un menor. En estos casos, aparte de otras pruebas que lo colaboren, los equipos psicosociales valoran los menores y a los progenitores. Se examinan las habilidades parentales, el cumplimiento por parte de los progenitores de sus deberes en relación con los hijos. Otra circunstancia, cuando entre los domicilios de los progenitores existe una distancia muy perjudicial y gravosa para los progenitores y para el niño. Y otra circunstancia es relevante mala relación entre los progenitores que pueda provocar continuos enfrentamientos que afectan y perjudican el interés del menor, pero aquí no es automático. Que ha habido casos de custodia compartida, incluso en los casos en las denuncias por malos tratos. Y yo, aprovechando la ocasión, insistiría que los progenitores deben pensar en el interés del menor y no en sus intereses. Y ojo, el sistema de custodia compartida no significa que no se paguen los alimentos a favor de los hijos. Es verdad que en muchos casos los progenitores asumen sus gastos de los menores en el periodo que convivan con ellos, pero siempre y cuando los progenitores tienen unos ingresos equiparables y no en los casos de desigualdad económica. Lo mismo pasa con el uso del domicilio familiar, que puede atribuirse que presente interés más digno de protección. Insisto que en la familia las medidas que se tienen que adoptar son en el interés de los hijos y no en el interés de los progenitores. Y hablando de guardia y custodia, acabaré hablando de un tema que me gusta mucho también, de mediación familiar. Os aseguro que es el mejor instrumento para empezar a ver los intereses de los menores y dejar al lado lo de los suyos. Un abogado de que le diga que no te preocupes, vamos a sacarle los ojos y más, no ayuda a nada. Nada a la resolución del conflicto. Los padres están condenados a educar a sus hijos por vida, y aunque estén separados. Y cuando mejor se lleven, menos traumas van a tener sus hijos. Cuando a la mediación llega una pareja, y muchas veces llegan muy enfadados, ¿vale? Y no quieren ni mirarse la cara, pero cuando les preguntas qué es lo más importante en su vida, todos, absolutamente todos, contestan que son sus hijos. Y ahí empieza la magia. Entonces, aparece otra pregunta. ¿Os gustaría que estuviesen bien? Pues vamos a ver cómo lo hacemos para que estén igual de bien con los dos padres y que no lo pasen mal por desigualdades y desencuentros que tienen las parejas. Bueno, os dejo aquí un poco para reflexionar un poquito y mientras voy a empezar a hablar de otro tema es penoso, como sustracción internacional del menor. En lo que se refiere a... Un segundo, voy a tomar un poquito. En lo que se refiere a la regulación de la sustracción internacional de menores entre España y Rusia, hay que atender al convenio de la Haya de 1980 sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menor. La Federación de Rusia se ha adherido al citado convenio solo en el año 2011.
También debe de tenerse en cuenta que la adhesión solo surte efectos respecto de las relaciones entre el Estado adherido y aquellos Estados contratantes que hayan declarado su aceptación de la adhesión. Es decir, España ha aceptado la adhesión de Rusia el 1 de marzo de 2013, con lo cual solo desde esta fecha el convenio es aplicable a los casos entre España y Rusia. Dicho convenio opera sobre la base de que exista un desplazamiento ilegal, con independencia de que haya o no resolución judicial que atribuya la custodia a uno u otro progenitor, propiciando que haya una especie de vuelta a la situación anterior al traslado sin prejuzgar posibles decisiones judiciales posteriores, por ejemplo, como custodia y régimen de visitas. El convenio se aplica a todo menor de 16 años que haya tenido su residencia habitual en un Estado contratante inmediatamente antes de la infracción de los derechos de custodia o de visita. El convenio establece un sistema de funcionamiento a través de autoridades centrales que tienen como función colaborar entre ellos, entre sí, promover la colaboración entre las autoridades competentes en sus respectivos estados, con el fin de garantizar la restitución inmediata de los menores. Después de haber sido informados de un traslado o retención ilícito de un menor, las autoridades judiciales o administrativas del estado al que haya sido trasladado el menor o donde esté retenido ilícitamente no pueden decidir sobre la cuestión del fondo de derechos de custodia hasta que se haya determinado que el menor tiene que ser restituido o hasta que haya transcurrido un periodo de tiempo razonable sin que se haya presentado una demanda de restitución. Además, es solo el hecho de que se haya dictado una decisión relativa a la custodia, si por ejemplo, si antes de que se presentase una demanda para devolver al niño, si ya se había decidido sobre la custodia, entonces tampoco sirve para denegar la devolución del menor, ¿vale?, a su país de origen. Con finalidad de que no pueda alegarse motivo de denegación que el menor ha quedado integrado en su nuevo medio, en su nuevo país, el procedimiento ha de iniciarse ante la autoridad judicial o administrativa antes de que transcurra un año desde que tuvo lugar el traslado o retención ilícita. Pero al mismo tiempo, la Convención prevé una excepción a esta regla. Es decir, en caso de presentar la demanda de devolución del niño dentro de un año, no significa automática de su devolución, porque el convenio contempla diversos motivos de denegación de restitución, entre otros. El orden público, cuando no lo permitan los principios fundamentales del Estado requerido en materia de protección de los derechos humanos y libertades fundamentales, pero es muy genérico. Otros casos son más concretos. Si se demuestra que el progenitor demandante no ejerció realmente sus derechos de custodia en el momento del traslado o retención del niño, o dio su consentimiento para su traslado o retención, o posteriormente no planteó ninguna objeción estatal. Otro caso, si se demuestra que existe un riesgo muy grave de que la restitución del menor suponga una amenaza de daño físico o psicológico para él o lo ponga en condiciones insoportables. Otro caso, si el tribunal llega a la conclusión de que el menor se opone a la devolución y ha alcanzado tal edad y grado de madurez en los que se debe tener en cuenta su opinión. Y por último, en caso de la integración del menor en su nuevo medio. En su nuevo medio es en otro país, ¿no? Y ahora voy a analizar la práctica judicial sobre los procedimientos de devolución, ¿vale?,
aprobado por el Pleno Tribunal del Supremo de la Federación de Rusia con fecha de 18 de diciembre de 2019, es muy reciente, hace un resumen de los casos de devolución para el periodo de 2016 a 2018. Entonces, aquí hay datos que os voy a decir, que saco de esta resolución. Los tribunales rusos de primera instancia han resuelto, ya como les dije, en el periodo de 2016 a 2018, 71 casos sobre la restitución de los menores. 71 casos, quedaros con eso. En 23 casos, 23, se resolvió la devolución de los menores. En 48 casos se denegó la restitución de los menores. De estas 48 decisiones que denegaba la devolución del menor, 29 fueron recurridas en apelación, de las cuales una fue anulada y se resolvió para satisfacer la solicitud de devolución del menor. De los 23 casos resueltos con satisfacción de la solicitud de devolución del menor, 19 decisiones fueron apelados, de las cuales 8 resoluciones tomaron nuevas decisiones para negarse a satisfacer la solicitud de restitución de los menores. Pues haciendo toda esa suma y recta, ¿vale? La matemática es la siguiente. De los 71 menores trasladados a Rusia en los años 2016 y 2018 a 2018, se han devuelto 16 menores. En todos los casos resueltos por los tribunales en 2016 a 2018, el demandante era uno de los progenitores del menor contra el otro progenitor, y solo en un caso contra la abuela del niño, contra la madre del demandante. Cuando fue necesario para garantizar la participación en las vistas del juicio de las partes que no pudieron comparecer ante el tribunal debido a la lejanía de su lugar de residencia, los tribunales rusos utilizaron la vía telemática, un sistema de videoconferencia para poder garantizar la participación de las partes. Otro dato muy importante. Los países con mayor frecuencia en los casos de devolución de los menores fueron España, Ucrania, Israel, Francia y Alemania. Según el citado resumen del Pleno del Tribunal Supremo de la Federación de Rusia, al resolver casos sobre la devolución de los menores, los tribunales rusos en particular examinaron circunstancias jurídicamente significativas como si la persona que presentó la solicitud tiene derecho de custodia de acuerdo con la legislación de Estado en el que el niño residía habitualmente antes de su traslado o retención, y si ejerció estos derechos en relación con el niño. Si el Estado del cual el niño fue desplazado es el lugar de residencia habitual. Circunstancias propiamente dichas del traslado del niño a Rusia. Si el otro padre tenía el consentimiento para trasladar al niño y de ser así, por cuánto tiempo se dio. Los tribunales también establecían una fecha específica para el traslado del menor y el periodo que transcurría desde el momento del traslado ilegal del menor hasta que el demandante presentaba una solicitud de devolución del menor ante el tribunal. Además, los tribunales examinaron los argumentos de oposición a la devolución por parte del progenitor demandado y también la opinión de los menores sobre la cuestión de su regreso a su estado de residencia habitual. Teniendo en cuenta el convenio de la Haya, los tribunales también comprobaron si el niño
cuya devolución reclama el demandante se encontraba en el territorio de la Federación de Rusia. En uno de los casos reales, es un caso real de devolución de menores a España, el tribunal ruso interrogó a 2 menores. La edad de los menores eran de 9 años y 3 meses y 14 años y 9 meses. El tribunal tuvo en cuenta la opinión de la niña mayor, en particular partiendo del hecho de que la menor, al momento de la sesión, el tribunal tuvo en cuenta la opinión de la niña mayor, en particular partiendo del hecho de que la menor, que al momento de la decisión tenía ya 14 años y 9 meses. Había alcanzado tal grado de madurez que conviene tomar en cuenta su opinión. La menor se negó categóricamente a regresar a España, expresó el deseo de quedarse a vivir en Rusia. En la audiencia explicó que si regresaba a España se iría de casa. La niña estaba ofendida por su parte porque no entendía su deseo de quedarse en Rusia. El tribunal también tuvo en cuenta que la segunda niña, aunque a la edad de 9 y 3 meses, que no es una edad que digamos que puede desprender su madurez, ¿no? Pero también han tenido en cuenta su opinión. ¿Por qué? Porque ella también se opuso al regreso a España y la niña dijo que se sentía cómoda en Rusia, tenía muchos amigos, le gustaría quedarse y ir a ver a su padre solo por vacaciones. El tribunal señaló que con base en el testimonio de los testigos, las partes, la psicóloga y la propia menor de edad, se desprende que ella se encuentra apegada emocional y psicológicamente a la hermana mayor. La separación de ella puede ocasionar daño psicológico a la menor y por tanto su regreso sin su hermana mayor es inaceptable. Y por resolución del juzgado de primera instancia se denegó la solicitud de devolución de las niñas. Esta decisión del tribunal de primera instancia no fue apelada por el progenitor demandante en segunda instancia. Otro dato interesante sobre este tema, que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el caso Vladimir Ushakov contra Rusia, con fecha de 18 de junio de 2018, muy reciente, ha condenado a Rusia a la satisfacción de una cantidad de dinero por el daño moral provocado por vulneración de su derecho al respeto de la vida familiar, vista en el artículo 8 de Convención de Derechos Humanos, por la denegación de los tribunales rusos de su solicitud de devolución de su hija menor de edad a Finlandia. Como veis, creo que hay mucho campo jurídico para trabajar en este aspecto y con los datos que os he dado. Bueno, en conclusión lo que quería, y antes de que me concluya, si Nina puede poner mis contactos. Hay todavía gente, ¿no? No se han aburrido todos, se han mantenido. Ya voy. Pues en conclusión... Tenemos preguntas y ahora las voy a leer, ¿de acuerdo? Vale. Voy a concluir y vamos a ver las preguntas, a ver si puedo contestar, ¿vale? Pues en conclusión lo que quería decir que el derecho de familia mixta, aparte de la complejidad jurídica que puede tener, es muy delicado e entrevesado por la variedad de legislación que puede entrar en juego y hay que tener mucho tacto para resolver estos casos. Como dije al principio, aquí pueden influir las diferencias culturales, históricas y jurídicas y hay que tener
entender todo esto antes de juzgar y prejuzgar. Históricamente, en general, la mujer en Rusia se ha dedicado al cuidado de los hijos más que el padre, sacando su casa adelante, además de trabajar en la calle. Y en los casos de divorcios, la mujer se queda al cuidado de los hijos. Si te digo que es en la mayoría de los casos, pues falto la verdad, porque es casi en todos los supuestos, en todos los casos. Es por ello que la custodia compartida no es algo normal y corriente para ella. Pero en estos casos hay que hacerle ver que es algo muy natural que el padre también cuida a los hijos, por ejemplo. Por eso he dicho anteriormente, no hay que juzgar y prejuzgar. Hay que siempre tener en cuenta de dónde viene una persona y con qué mentalidad viene. Y hablando de la parte de la ciudadana rusa, y he hablado de la parte de la ciudadana rusa porque la conozco desde orígenes, ¿vale? Y eso no se quita que no haya que tener esa misma consideración, esa misma sensibilidad en las situaciones que se producen con los españoles, pues su historia es muy parecida. En este país el hombre tradicionalmente no solo se preocupaba de su trabajo y se dejaba cargo de la mujer el cuidado de la casa y de los hijos, y por lo que que la legislación en un primer momento se aplicaba la normativa a los divorcios, otorgaba la guardia y custodia en 90% de los casos a la madre, ¿vale? Por legislación y por la jurisprudencia que lo apoyaba. Con la puesta en valor de la mujer, que ha pasado a desempeñar cargos relevantes, con una educación a veces muy superior a la del hombre, ha logrado una cierta equiparación con él, logrando que se pase de ver como la parte a proteger a un estatus igualitario con el hombre. Con ello, a la hora de otorgar la guardia y custodia en favor de un progenitor, los tribunales lo van a otorgar indiferentemente al padre o a la madre, atendiendo solo el valor supremo de interés de menor. ¿Qué quiero decir con eso? Que las circunstancias pues, de cada uno como son, los tiempos cambian y hay que adaptarse a ellos, ¿no? Pues y un día, pues cada uno de nosotros dejamos a entrar a nuestra vida una persona totalmente ajena. Le abrimos la puerta de nuestro corazón y le dejamos ser nuestra familia. Y si algún día por circunstancias que sean, tenemos que cerrar ante él o ella nuestro corazón, por lo menos que sea civilizadamente, con respeto a nuestra decisión de poner fin a esta relación. Bueno, es mi deseo por lo menos. Sinceramente de verdad me produce una gran satisfacción profesional resolver los problemas de familias mixtas de la mejor manera posible y pacífica posible. En definitiva, espero haber resuelto algunas dudas que os pueda plantear estas cuestiones y por supuesto, aquí me tenéis a vuestra disposición. Gracias. Ahora vamos a responder la pregunta y al final también volveré a poner en la pantalla, de acuerdo con los datos de contacto. Aquí hay muchas preguntas. Hola, muchas gracias por la charla. Me están surgiendo dudas. Por ejemplo, en el caso de un matrimonio ruso-español con hijos menores de edad que de momento no piensen en divorcio, toquemos madera, ¿qué deberíamos tener en cuenta? ¿Cómo procedemos con las nacionalidades de los niños? En el caso de que la mujer tiene dos nacionalidades, la española y la rusa, ¿cómo viajamos entre Rusia y España? Voy a responder, pero que sí, que son un poco temas distintos a lo que he hablado, pero bueno, vale, que sí, que es un tema que es lo que preocupa a la gente. Bueno, ya como he dicho, que no existe el convenio entre Rusia y España sobre la doble nacionalidad, es una laguna jurídica. Y yo también soy consciente de que en algunos países europeos, cuando tú solicitas la nacionalidad, ¿vale? Exigen que tú rechaces
la nacionalidad rusa, pero no rechazar como lo hacemos nosotros en la jura ante cuando nos concede la nacionalidad española. Esa jura y ese rechazo a tu país que te rechazas tu nacionalidad rusa es más bien, digamos, formal, porque no veo yo que España vaya corriendo a avisar a autoridades rusas que un nacional ruso ha obtenido una nacionalidad española, y tampoco afecta. ¿Por qué? Porque un nacional de origen, para que pierda su nacionalidad de origen, es que tiene que ser, no es fácil, que no es una cosa que, por ejemplo, si yo adquiero ahora la nacionalidad española, yo me he naturalizado en España, la adquiero, yo la puedo perder fácil. La puedo perder por circunstancias que me he ido a otro país, que no vivo aquí, hay muchas circunstancias, ¿no? Pero una nacionalidad, para perder una nacionalidad de origen, requiere un procedimiento especial, ¿vale? Entonces, por eso existe esa laguna jurídica que en otros países de Europa que han tomado la decisión de que sí, que tú vienes de Rusia, muy bien, que quieres mi nacionalidad de mi país, vale, pues anteriormente, antes de solicitar, tú me tienes que decir, hacer este procedimiento de que te sales de tu nacionalidad rusa y me tienes que traer papeles, ¿vale? Aquí no existe nada. Entonces aquí ese rechazo a la nacionalidad rusa es más bien formal, ¿vale? Entonces yo soy de la que yo tengo la nacionalidad española, tengo la nacionalidad rusa, claro. ¿Qué significa eso? Cuando no hay un convenio, entonces, ¿cómo se rige todo esto? Pues cuando tú siendo rusa de origen, te vas a Rusia y tú estás ahí bajo las leyes rusas y tú no te puedes alegar en un momento cuando te venga a decir, pues mira, soy español, que me voy al consulado español, que me va a defender, que no me podéis, como decir, aplicar la ley rusa aquí, que me tenéis que aplicar como a un extranjero, ¿no? No puedes, porque tú eres una rusa de origen. Tú en Rusia eres rusa. En España eres español. Lo que pasa es que existe, claro, ya he dicho que para perder de la rusa es muy difícil. Tú tienes que instar un procedimiento en Rusia para que tú te quitan esa nacionalidad, ¿no? Automáticamente para obtener la nacionalidad española, nadie te quita tu nacionalidad rusa. Nadie, ¿vale? Pero claro, pero con española sí hay que tener cuidado. Si tú has obtenido la nacionalidad española, ¿es por qué? Porque vives aquí y tienes una perspectiva de vida aquí, ¿no? Entonces, tienes que tener cuidado, no perderla, ¿vale? No perderla. Han preguntado por los hijos, ¿no? Pues yo creo que es la decisión, tienen que tomar los padres. Yo aplaudo a las familias donde los hijos tienen también la nacionalidad rusa y española, ¿y por qué no? Si la familia, vamos, yo siempre parto desde que somos civilizados y siempre podemos llegar a un acuerdo. Yo no parto de que somos una familia que somos unos enemigos, somos amigos, ¿vale? Entonces, eso es solamente un beneficio para los hijos que tengan doble nacionalidad, que puedan viajar libremente entre dos países, y luego es enriquecedor para ellos tener dos culturas y hacerlo en cualquier momento, no depender de los visados, o en casos cuando prohíben la salida. Algunos, ya sabéis que hay procedimientos, y hablaré otro día, de prohibición de salida de España a algunos niños, ¿no? Por el miedo de sustracción internacional. Claro, ahí, para sacar a ese niño o niña, cuando existe esa prohibición, pues ¿qué pasa? Hay que pedir autorización judicial. En ese procedimiento de autorización judicial, que tienen que llamar a la parte, a otro progenitor, que el otro progenitor tiene que pronunciarse, luego tiene que pronunciarse el Ministerio Fiscal, luego el juez tiene que dictar su resolución, pasa tiempo. Entonces en ese momento, de verdad, me da pena, y porque yo conozco casos cuando no dices, ¿para qué esa prohibición de salida? Cuando realmente no hay riesgo de sustracción, solamente por ser extranjera. Eso yo no lo veo yo justo, ¿no? Porque con eso lo que solamente impiden que este niño o niña, pues, impiden que vaya a ver a la familia de la madre,
que vaya a ver la cultura rusa, que no es una cultura que le puede perjudicar, al contrario, que hable en otro idioma, que abre más horizontes. Entonces, que los niños, que los padres mixtas decidan que sus hijos tengan esa doble nacionalidad, yo lo aplaudo. Para mí es una cosa que sí. Entonces hay un entendimiento en la familia y los niños son, no que son niños de dos países, son niños del mundo ya, porque son más abiertos a todo. Mira, Yo no sé si he respondido a la pregunta. sí, a mí me surge un poco la duda que si, por ejemplo, los niños tienen también la nacionalidad rusa y la española, las dos, y Sí. de repente los padres pues ya no quieren seguir juntos, sea un divorcio. Eso, tener la nacionalidad rusa en este caso, o tener las dos nacionalidades, ¿facilitaría las cosas o complicaría las cosas o qué consecuencias podría traer? Es que depende cómo lo cojas, porque como que complicaría ni facilitaría. Bueno, en primer lugar, si los niños residen en España y van de visita a Rusia, es que la custodia compartida se va a resolver aquí, ¿vale? Según la ley española. Entonces, que tengan rusa, que tengan otra nacionalidad israelitana, da igual, ¿vale? Eso en primer lugar. En segundo lugar, vale, tienen su pasaporte y todo, pero eso ya entre ellos, la desconfianza que haya, porque vamos a ver también por qué esas mujeres se van. Se van porque aquí están bien y ya se van por estar bien. A lo mejor las circunstancias son tan malas que ¿qué sabemos de eso? No sabemos nada. Yo no estoy justificando a ellas que se han llevado a los niños para nada. Eso, vamos, es horrible, es horrible. Pero tampoco sabemos las circunstancias. Eso habría que, claro, eso es una decisión de cada familia. Y tienen que saber que, de todos modos, los niños crecen, Nina, y luego, cuando tengan la edad de a partir de 12 años, ya se les puede preguntar tranquilamente dónde quieren vivir, con quién quieren vivir y dónde quieren estar. Me explico, no sé si me explico. Que no se puede decir matemáticamente eso me perjudica o no me perjudica, o eso bueno o es malo. Es que según qué caso, según qué caso. Lo que pasa es que yo solamente he dicho que es desde mi punto de vista pacífica, y que yo de verdad siempre creo que incluso en familias que no se hablan, están enfadadas, se puede entenderse cuando quieren, cuando hay una, como digo, solamente si hay una intención de entenderse, aunque sin poner todavía sus exigencias, solamente se puede llegar a entenderse. ¿No? Es que son dos países civilizados, queríamos decir, por si Rusia y España son dos países, bueno, yo no hablo ahora de política ni de otras cosas, pero que son países civilizados. Mira, tenemos aquí otra pregunta que es un poco un cambio de tercio. Hola Elmira, tengo algunas preguntas para cuando acabes la presentación, no te quiero interrumpir, sobre la ley de herencias en Rusia. ¿Se asemeja a la española o hay posibilidad de hacer libre testamento? Otra pregunta, si un ciudadano ruso posee bienes en España, ¿los bienes en España quedan recogidos por la ley de herencia rusa o española? Bueno, el tema de las sucesiones internacionales es un tema que me apasiona, os digo de verdad, y yo la siguiente, si me vais a dar el permiso, voy a hablaros de eso, ¿vale? De las herencias entre España y Rusia voy a hablar, pero algunas cuestiones ahora voy a contestar para adelantar. A ver, la ley española y la ley rusa son totalmente distintas, ¿vale? Entonces, habría que ver qué caso, porque en España también se puede testar. Habría que ver si hay hijos, no hay hijos, hay padres, no hay padres. Es que no es una cosa que muy es que pues, no sé cómo explicarlo, es más difícil de lo que parece, ¿vale? Pues lo que pasa es que el ciudadano ruso aquí puede aplicar su ley nacional rusa aquí, ¿vale? Puede aplicar la ley rusa a su herencia, es decir, mira, yo voy a aplicar
a mis bienes que se encuentran en España, la ley rusa. Eso es posible. Lo que pasa es que yo os voy a también adelantar una cuestión que en Rusia dice muy claro que los bienes que se encuentran en Rusia, yo voy a ver en Rusia que las autoridades rusas que van a ver la herencia. ¿Qué quiere decir eso? Que a los bienes que están en Rusia, tú puedes en España, por ejemplo, hacer un testamento que a los bienes que están en Rusia, pero las autoridades que van a ver van a ser rusos. En España, que como tenemos un reglamento comunitario, tú puedes en España hacer un testamento que bienes que se encuentran en España, en Estonia, en Alemania. Por cierto, me estoy recordando un caso real de un ruso que tenía sus bienes en Rusia, Estonia y España. ¿Y ahora cómo lo hacemos? ¿Cómo repartimos? Entonces, claro, ha sido más fácil, ha sido ¿cómo? Porque en España las autoridades españolas pueden ver los bienes que están en Estonia, porque está en la Unión Europea. Entonces, aquí se ha hecho un certificado europeo sobre los bienes españoles y sobre los bienes de Estonia, pero de rusos no. ¿Por qué? Porque Rusia, sus bienes quiere ver que la ley dice muy claro que somos competentes nosotros, son los bienes que están registrados en Rusia. Pueden aplicar otra ley también. En Rusia también pueden aplicar otra ley, habría que ver. Pero lo que van a ver en Rusia. Entonces, lo que tú repartes aquí los bienes de Rusia, no te va a servir, no te van a reconocer. No sé si me explican. Entonces, pero hay muchísimos matices. Yo de verdad la próxima vez de eso me voy a hablar y voy a intentar hablar más interesante, no tan técnicamente como he hablado hoy, ¿vale? Voy a intentar, porque hoy ha sido la primera vez, me tenéis que perdonar, y voy a hablar de manera para que se entienda mejor. Pero que sí que en España un ruso puede aplicar la ley rusa a sus bienes que estén en España. Sí, perdón. No, me estoy recordando de otra cosa que vimos que vimos en ese artículo que hicimos con mi directora, ¿no? Con mi profe, sobre la doble nacionalidad. Ahora, por ejemplo, tú eres rusa, eres española, y ahora nos planteamos, tú eres española y rusa, pero en España tú puedes aplicar la ley rusa porque también eres rusa. Pues no voy a contestar ahora, lo dejaré para otro día. Yo creo que una buena idea podría ser que las personas interesadas formulasen sus preguntas. También. Luego hiciésemos como de tipo charla, respondiendo preguntas. También, sí, también a lo mejor así sería más interesante, ¿no? No como hoy yo aquí de lectora, de tribuna, Bueno, sí. Tengo una última pregunta de una oyente que está aquí en el chat. A la hora de registrar a una niña de padre ruso y española en el registro civil español, ¿suele haber problemas para registrar el apellido del padre en su forma femenina? Por poner un ejemplo, pongamos que el padre se llama de apellido Ustinov y quieren registrar a la niña como Ustinova. Muchas gracias por tu conferencia. A ver, ahí existen problemas. Ya hemos conseguido a ver, aquí el caso es, a ver si me acuerdo, el padre es ruso. Sí, el padre es ruso y la madre española. Padre ruso, madre española y, claro, y una niña, claro, va a ser, por ejemplo, Anisimov, sí. Pues, a ver, al inscribirla como el certificado, ha nacido aquí en España, certificado de matrimonio, el certificado de nacimiento. Yo de verdad, a ver cómo lo podríamos solucionar esto. Ya hemos solucionado sobre el tema de las nacionalidades, cuando ponían al niño apellido de la madre. Uy, espérate, sí, ponían como el caso, a ver, por ejemplo, si el niño era niño y la madre era, por ejemplo, Anisimova, y al niño ponía Anisimova, ¿no? ¿Me he explicado? Eso ya está resuelto, eso ya se puede cambiar y poner
Anisimov. Yo creo que también en este caso se podría aplicar lo mismo y luchar si hace falta, porque aunque ahora no les hagan caso, lo escriban así, pero siempre hay vía de recursos. Lo que pasa es que también eso hay que hacer siempre rápido, no pasarse de tiempo, ¿no? Pero yo creo que no hay ningún problema, porque si en la nacionalidad que hemos conseguido ya, que pongan los apellidos en femenino y masculino, ¿por qué tiene que ser aquí un problema? También habría que aplicar el mismo criterio, simplemente si ellos lo niegan, pues recurrirlo